Hola queridos amigos, estimados estudiantes. Continuando con la asignatura Ciudadanía y Valores, en la clase número 25 continuaremos la consolidación del Estado de El Salvador, de 1871 a 1890. Veamos entonces algunas ideas importantes respecto a este tema que nos aqueja a todos los salvadoreños. Precisamente en este eh, periodo histórico de El Salvador, el ascenso liberal y el optimismo económico fueron importantes por cuanto que en este periodo coincidió con el auge de la economía cafetalera y la prosperidad de una élite agrícola importante en El Salvador. Este cambio de régimen eh, pasó por el derrocamiento del conservador Francisco Dueñas, ese político importante que precisamente fue derrocado en ese momento histórico de la patria salvadoreña y fue el ascenso de eh, Santiago González en 1871. Inicio de unas reformas radicales en relación a lo político, a la economía y a la relación del Estado-Iglesia que venía precisamente en un debate intenso, recordemos, recién pasada la independencia centroamericana y de El Salvador, donde la Iglesia tenía un rol sumamente importante y con el pasar de los años, en ese periodo que estamos hablando, la Iglesia entonces estaba ya al centro eh, con un rol distinto y que precisamente era bastante considerado por la clase política en aquel momento histórico de la sociedad salvadoreña. Ese cambio de régimen precisamente estaba motivado también por ese cambio de régimen económico y el auge precisamente de la economía cafetalera y la prosperidad de una nueva élite agraria que se fundamentaba precisamente en el cultivo del añil y posteriormente ahora en esta etapa en el cultivo del café. Indudablemente, para que esta consolidación de esta nueva economía cafetalera en la élite criolla salvadoreña pasaron muchos hechos importantes, relevantes, que precisamente tuvieron que ver con eh, el rol de las comunidades indígenas y aquel inicio acelerado de la expropiación de tierras comunales y ejidales. Entonces, hay una consecuencia social de este cambio de régimen de lo liberal al optimismo económico que tiene que ver con ese progreso que impidió que amplios sectores, particularmente las comunidades eh, indígenas, ladinas y afrodescendientes, fueran cada vez más importantes y algunas de ellas en detrimento de las otras. Esta situación fue importante en este momento histórico de la sociedad salvadoreña. Esta nueva situación política, económica que vivía la sociedad salvadoreña generó algunos cambios y algunas diferencias importantes, significativas, entre la época colonial y la reforma liberal en ese momento histórico. Pese a la instauración del régimen liberal, indudablemente las comunidades indígenas y ladinas estaban presentes en ese debate, en esa relación crítica que se dio del paso de lo liberal, de lo colonial a lo liberal, y que precisamente el Estado deja de ser un administrador para convertirse en un promotor del orden y progreso que abanderaba las ideas liberales y que enfrentaba con optimismo, digamos así, el inicio o la proximidad del siglo que iba recién a comenzar. Entonces es importante que hagamos algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, eh, en la época colonial había una división en estamentos, en grupos españoles, criollos, indígenas, esclavos con obligaciones distintas. En el reformismo liberal, la ciudadanía
tenía un reconocimiento formal como miembros de la sociedad. No eran invisibles como generalmente pasó con algunas eh, segmentos poblacionales en El Salvador que estaban fuera de la esfera de los ladinos y criollos y fuera de las comunidades indígenas. Esos grupos intermedios como eh, una especie de esclavos que estaban ahí fueron tomando entonces un reconocimiento importante en esa reforma liberal. En la época colonial los privilegios o fueros o las ventajas basadas eternamente o enteramente en el nacimiento y en la cuna de sus predecesores también cambió. La igualdad jurídica en la reforma liberal, donde las leyes se aplicaban del mismo modo para todos, independientemente en la cuna que naciste, independientemente en la cuna de oro o si es cuna de paja, había una igualdad jurídica en ese momento histórico del paso de la época colonial a la reforma liberal. Y en la parte del mantenimiento del estado de cosas y el estricto control eclesiástico que se mantenía en la época colonial, con la reforma liberal cambió. El orden y progreso y la estabilidad económica y educativa se imponían ante ese estricto control eclesial. Indudablemente la iglesia fue saliendo de ese control educativo, por ejemplo, y se fundamentó entonces ese nuevo Estado de Derecho en instituciones nuevas que habían surgido y que tenían la prioridad en el tratamiento de algunas áreas importantes como la educativa en aquel momento de la historia salvadoreña. Con certeza podemos decir que en la época colonial otra diferencia importante con respecto al reformismo liberal tiene que ver con el poder de la iglesia. En la época colonial el control total sobre la educación, fiesta y registro de nacimientos estaba bajo la esfera de la iglesia. En la reforma liberal el poder del Estado entonces empezó a regular las actividades de la vida civil y aquellos procesos administrativos que tenían que ver con la ciudadanía. Entonces fueron retomados por el Estado y bajo la responsabilidad de las instituciones que eran creadas por el Estado para dicho propósito. También en la época colonial los españoles y las órdenes religiosas concentraban tierras, pero que estas tierras incluían a las comunidades indígenas, conservaban las tierras comunales y los regímenes propios que correspondían a ese tipo de tenencia de la tierra estaban bajo la tutela de las órdenes religiosas y los españoles. Con la reforma liberal, entonces, el restricto acceso era garantizado por el Estado, la eliminación progresiva de tierras comunales a favor de los terratenientes criollos fue un elemento importante en aquel momento de la economía en detrimento de la tenencia de la tierra de aquellas comunidades originarias que precisamente en esa época histórica fue una de las épocas donde más se fueron confiscadas las tierras comunales y ejidales y pasaron a dominio de las élites criollas, las élites que precisamente requerían la tenencia de la tierra para impulsar el modelo económico de la economía en aquel periodo histórico de la vida de la República salvadoreña. A partir de 1870 hubo una centralidad en las funciones que estaban diluidas en la iglesia u otras instancias que eran heredadas de la colonia. Entonces pasó una concentración de decisiones y de procesos administrativos al gobierno central. Esto precisamente pasó porque se reasignaron funciones o el Estado empezó a administrar algunos procesos administrativos que precisamente le favorecían o que estaban en la estructura de la nueva orden administrativo del Estado salvadoreño.
Entonces hubo una expropiación de tierras, por ejemplo, hubieron decretos legislativos para la eliminación de los ejidos y las propiedades colectivas en detrimento directo de las comunidades indígenas originarias en aquel momento de la historia. También hubo una reducción una reducción de municipalidades y incidencia de la iglesia en actividades importantes que pasaron a manos del gobierno central, como el registro civil, como el registro de defunciones, como el cobro de impuestos. El ejército profesional, la dotación de armas modernas y academias financiadas por el auge económico derivado de la economía exportadora, específicamente del paso del añil al café. Entonces todo esto fue generando una mayor presencia del gobierno central en la vida económica de la sociedad salvadoreña. La educación pública fue impulsada y centralizada bajo el dominio y la tutela del Estado y no bajo el dominio de la Iglesia. También en las obras públicas fueron importantes por cuanto se integró el territorio mediante la formación, el diseño de caminos, puentes y oficinas importantes a nivel de todo El Salvador. Entonces el gobierno central empezó a administrar la cosa pública, a administrar los procesos que tienen que ver directamente con la vida social de los salvadoreños, y el gobierno central entonces fue fortaleciéndose cada vez más y concentrando la administración de aquellas áreas importantes para El Salvador en aquel momento histórico de nuestro querido El Salvador. La secularización del Estado inició allá por 1871, cuando se presentó el primer informe de proyecto de constitución, que fue rechazado por una instancia importante y que había tenido un rol importante en los años anteriores, que fue la Iglesia. Entonces, ese fue un campo de discusión política ideológica importante en aquel momento histórico del Estado salvadoreño, y que precisamente generó una serie de reflexiones y enfrentamientos políticos, claro, entre el Estado y aquellas instancias que habían tenido un rol importante en los años precedentes como la Iglesia. En 1871 hubo un primer intento, se presentó un proyecto de constitución de la República Salvadoreña. Ese primer intento tuvo una reacción de rechazo de la Iglesia, por cuanto que consideraba un atentado contra el dominio que había tenido la Iglesia en aquel momento bajo la tutela de el dominio de la educación, por ejemplo, en cuanto que también era reconocido como una institución importante en la vida del Estado salvadoreño. Entonces, todo esto fue cambiando en esa discusión de la secularización del Estado, y algunas medidas generaron descontentos que dieron lugar precisamente a expresiones de rechazo en contra del Estado salvadoreño. Por ejemplo, en 1872 hubo una revuelta en Cojutepeque, y ese levantamiento tuvo influencia directa de la Iglesia y del clérigo en aquel momento de la historia. Pero también en 1874, 2 años después, se da otra revuelta en San Miguel. Continúa ese descontento de parte de la institución conservadora de la Iglesia, en cuanto que se oponía a todas estas reformas liberales que precisamente estaban quitándole poder a la Iglesia y estaban concentrando el poder en el Estado a través de estas reformas liberales, que fueron importantes indudablemente para el desarrollo del Estado salvadoreño. También es importante saber que estos procesos de liberalización también tuvieron perdedores, también tuvieron sectores que fueron vulnerados, que fueron cada vez más
vulnerables y sus derechos cada vez más violados, como la tenencia de la tierra en ejidos y las tierras comunales, que precisamente eran importantes para las comunidades indígenas y que después pasaron a ser parte, a través de decretos legislativos, de propiedad de las terratenientes criollos y ladinos, que eran el resabio de aquella época colonial de la cual habíamos dejado atrás en este momento histórico de la historia salvadoreña. A pesar estas revueltas que estaban motivadas por el clero ante la pérdida de ese rol importante que habían mantenido durante la colonia y posterior a la colonia, entonces fue instaurándose, a pesar del rechazo, una constitución salvadoreña en 1886 y la separación definitiva de esa influencia de la iglesia en los asuntos que tenían que ver con la vida pública, con la vida de todos los salvadoreños. Entonces se proclamó formal y definitivamente la secularización del gobierno del Estado salvadoreño y los actos religiosos como determinantes en este estado de la sociedad salvadoreña. Esto generó precisamente algunas disposiciones relevantes en esa Constitución de 1886. Estas disposiciones relevantes tienen que ver con algunas disposiciones como la siguiente. Primeramente, la libertad de culto. Se proclamó oficialmente que en El Salvador había una libertad religiosa como un derecho individual de los salvadoreños. Indudablemente era una decisión personal y no obligada, como se mantenía en los años anteriores a esta Constitución de 1886, donde precisamente la libertad de culto se reconoció en la sociedad salvadoreña. Otro elemento importante fue que la educación pública de carácter laico. Se fortaleció el sistema educativo estatal y precisamente la educación pasó a una función exclusiva del Estado salvadoreño y ya no mediatizada por la iglesia, que fue una tradición después, durante la época colonial y después de la colonia hasta esta Constitución de 1886. Entonces la educación fue pública, laica. Indudablemente, no queremos decir que así fue todo en su generalidad, porque siempre quedaron algunas instituciones educativas bajo la tutela directa de la iglesia por fundación de las mismas. Entonces, es importante saber que en esa Constitución la educación pública laica fue reconocida. También el registro civil y el patrimonio fue laico. Se impuso la obligatoriedad del matrimonio civil y se permitió legalmente el divorcio. Esta secularización fue importante y precisamente algunas funciones de la iglesia también fueron ya como limitándose más. Por ejemplo, los campos santos ya dejaron de ser bajo administración de la iglesia y pasaron bajo la administración del Estado salvadoreño. Como ustedes ven, poco a poco fue limitando algunas funciones que había mantenido la iglesia en el tiempo, que fueron limitándose cada vez más, y esta Constitución de 1886 también permitió y dejó en claro esta situación de administración importante de parte del Estado en este momento histórico de la historia de Salvador. El desarrollo de publicaciones seculares fue otra cosa importante. La prensa dejó de estar bajo el dominio
de la iglesia, ¿verdad? En el sentido de que precisamente la iglesia, si bien tenía opinión, pero fue un derecho fundamental de los salvadoreños poder tener la posibilidad de publicaciones en aquel momento que vivía la sociedad salvadoreña. Y por último, es importante la reducción de la función social de la iglesia. Se limitó precisamente la capacidad de intervenir en asuntos públicos, educativos y judiciales de parte de la iglesia, y entonces allí hubo otra situación que dejó establecida a partir de la Constitución de 1886. Como vemos, hay pasos importantes que se dieron en esta Constitución que fueron precisamente oficializados y que daba al traste con algunas cosas que estaban bajo la tutela antes de esta de la iglesia. Entonces, la libertad de culto fue importante, la educación laica, el registro civil pasó al Estado, la prensa libre, el reconocimiento al derecho fundamental de publicaciones seculares y no toda tenía que ser bajo la autorización de la iglesia, y la reducción eclesiástica en cuanto a la intervención de la iglesia en algunos asuntos públicos y jurídicos, o la disposición del derecho canónico a el derecho civil. Entonces es importante estos datos porque va construyéndose con los años, poco a poco, esa nueva Estado salvadoreño que iba dejando atrás esa tradición. Al final, esta constitución de 1886 llevó a un nuevo derrotero al Estado salvadoreño, y la estructura estatal moderna cimentada sobre profundas desigualdades sociales creadas por el modelo agrario fueron fundamentándose, y ese Estado liberal consolidado que precisamente ya intervino en la economía, intervino en la administración y en la ideología de los salvadoreños, en cuanto que la economía, por ejemplo, el fortalecimiento de ese eje cafetero y la élite agraria y la confiscación de tierras comunales y ejidales. En lo administrativo, la centralización administrativa en el Estado, y las obras públicas precisamente estaban bajo la tutela del Estado salvadoreño. Y en la ideología, la secularización se oficializó, se institucionalizó, y la educación dejó de estar bajo la tutela de la iglesia. Todo esto fue importante en aquel momento histórico de la creación de la República Salvadoreña. Como hemos visto, hemos venido desde antes de la colonia, durante la colonia, post colonia, que fue la República Federal Centroamericana, y ahora estamos en esta etapa de consolidación del Estado de Derecho y la tutela oficial de muchos aspectos que estaban bajo el dominio de la iglesia pasan entonces ahora a ser parte del dominio del Estado, pero también el Estado pasa a convertirse en una institución que consolida la economía a costa de los intereses y la tenencia de la tierra de nuestras comunidades originarias en aquel momento histórico de nuestro querido El Salvador. Que estas ideas iniciales sean parte de la discusión y contribuyan a la reflexión dentro de las aulas de clase y a la reflexión dentro de nuestros colegas docentes en cualquiera de las especialidades existentes. Espero que estas ideas sean motivo de reflexión en el salón de clase. Nos vemos en la siguiente clase.